Estamos en la misma sala donde estaba hace un instante y bueno, espero que me estén escuchando. ¿Vale? Bueno, bienvenidos a los que están por primera vez, los que se están uniendo hoy a esta formación, ¿sí? De estas disfunciones sexuales, perspectivas integradoras y clínicas, ¿no? ¿Cómo podemos abordar esto? Pero antes de entrar pues, en materia de lo que es las disfunciones sexuales, tenemos que ver qué es lo funcional, qué es lo natural, qué es lo que es adecuado, qué es lo esperable del sexo y de la función sexual. Así que bueno, los que están por primera vez, es un gusto conocerles. Estoy para acá para brindarles esta información, esta formación. El video de la clase de ayer ya está grabado, se los van a facilitar para que lo puedan ver. Y ahí está todo lo que vamos a ver en el contenido. Está mi presentación como profesora y pues también el resumen de toda la clase queda allí grabado para todos. Así que bueno, nada, vamos a dar inicio. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Algunos me comentaron en la otra clase que estaba dando que se vieron El Rey Pasmado. Esa era una de las tareas que les invité a ver, ¿no? No era obligatorio, pero sí es importante que puedan tener esa visión, esa cosmovisión de la sexualidad más o menos en la Era Media. Cómo se miraba el sexo, cómo se vivía también esa sexualidad en algunos entornos particulares, como en esa película del Rey Pasmado. Así que bueno, si alguno quiere comentar algo, maravilloso. Por aquí estoy pendiente. Voy a ir compartiendo la presentación de hoy. La clase número 2 está por acá y vamos a abrirla completamente para que la podamos ver mientras ustedes pueden dejar algún comentario allí en el chat, si lo hay. Buenas noches. ¿Cómo se llama la película? El Rey Pasmado. Ayer se lo coloqué en la diapositiva para que vieran cómo era ese proceso de la conexión sexual en esa época. Ujú. Bueno, entonces vamos a avanzar. Hicimos un paseo por la historia, sobre todo por la era antigua, la era media, la era moderna, la era contemporánea y seguimos caminando en lo que serían los fundamentos de la sexología clínica, que le da piso y soporte a esta disciplina. ¿Por qué es tan importante complementarla en nuestra vida si somos psicólogos, si somos educadores, terapeutas holísticos, orientadores, coach? ¿Cómo nos ayuda en el área de servicio personal, profesional, social? ¿Cómo nos ayuda a tener esta herramienta en nuestra vida? Dice por acá, buenas noches, agradezco mucho, muchas bendiciones porque sus enseñanzas me aclaran muchas dudas y tabú que viven en mi cabeza. Qué bueno, sí. Esa es la idea, poderles brindar eso, yo le llamo rayitos despendejadores, ¿no? Esos rayitos que nos caen y dice, uy, me cayó el 20, yo no sabía por qué pensaba así, pero ahora ya sé por qué pienso así. Yo sé que a muchos les dejé pensando de dónde sacaron o tenían o cumplían esos mandatos de esas creencias, desde dónde están arrastrando esas creencias y cuáles ya no funcionan, ya son inútiles, ya perdieron vigencia, ya no tienen sentido práctico, ni social, ni moral, ni nada, ya no funcionan, pues. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a entrar en lo que sean los fundamentos de la sexología clínica y vamos a ver qué ha pasado en las últimas décadas. Esto es importante porque, bueno, vamos a cerrar acá el chat. Estamos hablando ya de los últimos avances científicos, estamos hablando de unas décadas, de unos 50, 60, 80 años para acá, donde pues la dinámica fue bastante trastocada, digamos, fue bastante esclarecedora por la ciencia, pero también todavía muy matizada por tabú y bueno, esa es la tarea que tenemos, como la materia pendiente. A mí me gusta decir que la sexualidad es la materia pendiente de nuestra vida, porque tenemos tantas ideas distorsionadas, tantas mentiras que decimos de nuestro cuerpo, de nuestro sexo, de la edad para disfrutarlo, de lo que es sentir, de lo que es mirar, de lo que es tocar, y todo eso va generando pues mucho ruido existencial. Entonces, bueno, en las últimas décadas ya sabemos que hubo unos avances significativos en la comprensión y el tratamiento de la sexualidad humana, porque ya habían investigadores científicos que se atrevieron a hacer lo impensable, hablar de sexo, porque eran médicos que cuando hablaban de sexo le decían pervertidos, no podían hablar del tema. Entonces se atrevieron a pesar de las etiquetas que iban a recibir, ¿sí? Entonces también hubo publicaciones muy interesantes
como la incompatibilidad sexual humana y la sexualidad humana, que marcaron hitos en el abordaje terapéutico y teológico de la sexualidad. Hubo contribuciones, por ejemplo, acá en Venezuela con la del doctor Fernando Bianco y su Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, de la cual soy docente, formada allí en el campo de la sexología. Y bueno, ha desarrollado un conjunto de teorías y clasificaciones innovadoras en sexología clínica que se usan en un manual que se llama Manual Diagnóstico en Sexología, el MDS-3. Es un manual diagnóstico en sexología que se utiliza en la Federación Internacional, en la FLACES, en la UAS, que es la organización la mundial de los estudios de la sexología médica. Y bueno, muchos grandes estudiosos también en el área han aportado bastante para esclarecer, conectar y vivir en presencia. Pero sabemos que hubo mucho y seguirán apareciendo muchos obstáculos sociales y de poder que limitan la eficacia de la sexología, pues al restringir la investigación y la difusión de conocimiento. Cuando hablamos de sexualidad humana, también puede seguir estando sesgada con los miedos, con los prejuicios, con las miradas que a veces son tan invasivas cuando se trata del tema. Y algunas personas que se dedican a esta área de estudio, pues no la promocionan como con esa ciencia y esa conciencia, sino a veces logran ser un poco, sería la palabra, disruptivos para la psique de otros. Entonces, como que no entran con esa suavidad y esa conciencia, sino con el impacto que genera incomodidad, desagrado y rechazo, ¿no? Hay mucho cuestionamiento sobre la persistencia de esos niveles de ignorancia en torno a la respuesta sexual humana. Las personas siguen teniendo con muchos condicionamientos con su cuerpo, muchos condicionamientos con cómo debe ser, cómo se cree debe funcionar el cuerpo, la respuesta del hombre, la mujer. Y bueno, la sexualidad sigue evolucionando indistintamente, se va perfeccionando como ciencia, como disciplina, con sus propios métodos, con sus técnicas. Y bueno, la tarea es comunicarla para ayudar a la sociedad, a una sociedad más despierta, más conectada. Y estas son algunas de las organizaciones mundiales. Está la FLACE, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. ¿Sí? Está la Academia Internacional de Sexología Médica y la UAS, la Asociación Mundial de la Salud Sexual, algo así. Entonces, se ha dedicado estas organizaciones a nivel mundial a promover los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la educación y la conciencia del cuerpo, la sexualidad, la función sexual. Y pues lo que se busca es resolver todos esos problemas, tanto individuales como sociales, ¿sí? Que nos invita pues también a desafiar mitos que tenemos, tabú, miedos en torno a todo lo que es el ámbito sexual y la promoción, lo que queremos es una promoción y un enfoque más respetuoso y creativo hacia la libertad sexual y que pueda beneficiar el bienestar del ser humano, ¿no? El bienestar, el proceso integral. Cuando hablamos de sexología, vamos a hablar de la sexología como ciencia. ¿Qué se dedica a la sexología? ¿Qué hace un sexólogo? La sexología es el tratado o estudio del sexo y su función, es decir, de mi condición sexual y cómo funciono con ella. A eso se dedica la sexología. ¿Cómo es el sexo del hombre, de la mujer y cómo funciona con él? ¿Sí? A eso se dedica la sexología. Entonces, ¿cuáles son las características de la sexología como ciencia? Importante, su objeto de estudio. Es un objeto de estudio propio, no es una disciplina que se agarra a otros objetos de estudio. Se dedica a estudiar la sexualidad humana, ese es su objeto de estudio. Y cómo se manifiesta en esa diversidad de manifestaciones sexuales. El conocimiento es sistematizado, ya van a ver por qué, hay toda una estructura para entender el sexo y la función sexual, y es muy amplia esa estructura, pero al fin y al cabo está estructurado como para que podamos ver sistemáticamente las relaciones. La información entonces está estructurada, está tanto estructurado el proceso del sexo, la diferenciación y la función sexual. Los objetivos de esta disciplina se pueden verificar a través de la investigación y análisis basados en evidencia científica, en experimentos que de hecho hicieron hace unos 50, 60 años, unos científicos que contra todo pronóstico se dedicaron a estudiar la respuesta sexual humana con tecnología, con aparatos, con electrodos, con resonancia, con todo lo que podían conectar en un cuerpo humano mientras tenía actividad sexual para poder registrar todos los procesos fisiológicos que ocurrían en el cuerpo.
bien científico. Y por supuesto tiene un método científico, porque tiene estrategia de investigación y terapias respaldadas por el método científico. Entonces, esto es importante saberlo porque, bueno, cuando hablamos de, dentro de todo este proceso, hay unos fundamentos, unos antecedentes para convertir la ciencia y poder documentarla y poderle dar fuerza y rigor. Pues hubo unos investigadores previos que de verdad fueron bien osados. Alfred Kinsey hizo un análisis sociológico de comportamiento sexual de hombres y mujeres entre el año 48 y el año 53. Piensen en Estados Unidos en el año 48 y en el año 53. ¿Cómo era culturalmente? ¿Cómo eran los temas de los tabús? ¿Cómo era el tema del cuerpo? ¿Qué pasaba con el hombre y qué pasaba con la mujer? Él descubre en este estudio cosas impresionantes. Ya se los voy a compartir. También está el método experimental de William Master y Virginia Johnson. Por cierto, de ellos, de Alfred Kinsey y Master y Johnson, hay series, no sé si en HBO, existe la serie que se llama El Máster del Sexo, es la serie de Master y Johnson, para los que quieran estudiar, creo que es en HBO, que me la vi. Y Alfred Kinsey también está, Kinsey, búsquenlo, el video documental. Si ustedes quieren saber dónde lo pueden estar pasando, busquen en YouTube no, busquen en Google, ¿dónde puedo ver la serie de Máster del Sexo? ¿Dónde puedo ver la película de Alfred Kinsey? Y le va a decir cuáles son los canales o, no sé, los streaming donde usted los puede ver. Y Helen Kaplan, otra atrevida mujer psicóloga que se dedicó también al estudio del trastorno del deseo sexual y las terapias sexuales, creó la terapia sexual dedicada al proceso del deseo como uno de los elementos clave. Entonces, estos pioneros marcaron pauta a nivel mundial entre muchos otros. Por ejemplo, Alfred Kinsey tuvo una metodología muy innovadora y fue muy criticado, por supuesto. Él realizó descubrimientos sobre la diversidad sexual porque como hizo unas encuestas a 10.000, 11.000 personas, hizo un cuestionario demasiado extenso, pero preguntaba abiertamente muchas cosas y las personas abiertamente respondían. Qué cosa curiosa, que uno no creería que le iban a responder así, pero la gente hablaba de sexo, lo que no era publicado, pero sí era hablado. Entonces descubrió la gama de diversidad de respuestas, de patrones, de preferencias sexuales que vivían, que habitaban en lo humano. Por eso pudo cuestionar la norma, lo que se crea como normas o las generalidades del género, y habla inclusive, crea un informe, el informe 15, donde desglosa aspectos muy importantes de la bisexualidad. Fue muy controvertido, fue muy crítico, fue parte también de sus investigaciones, luego tuvo actividad bisexual y bueno, sus estudios, sin embargo, ayudaron a desestigmatizar la diversidad sexual y sentaron las bases para una sociedad más abierta y tolerante. ¿Sí? Entonces, a pesar de haber sido tan criticado, bueno, ya sabemos que hizo grandes aportes a la sexualidad. ¿Qué fue lo impactante dentro de sus aportes? La escala 15. Esta escala es la que determinó él como digamos, los rangos de variabilidad entre la homosexualidad y la heterosexualidad, y todo lo que estaba en esos rangos era bisexualidad. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver en esta escala, ¿sí? Vamos a apuntarlo acá. Aquí, una persona puede ser exclusivamente heterosexual o exclusivamente homosexual, pero también pudiera estar entre una heterosexualidad con tendencias homosexuales incidentales, o sea, nada a propósito, alguna que otra experiencia, algún beso, algún tocamiento, alguna cosa pícara, que la vemos mucho en la calle. Vemos un chico que le agarra las nalgas a otro, le dice, hola papi, ¿cómo está? Y no son homosexuales, esas conductas incidentes, así, muy suaves. Pero una chica también puede ver, tocarle los senos a la otra chica y decirle, oye, pero si estás, tienes lindas y tal, y ya listo, y ahí no hay otra cosa erótica. Simplemente hay ciertos acercamientos conductuales que pudieran denotar eso, simple eso, incidente. Ahora, está la heterosexualidad y con tendencias homosexuales más que incidentales. Ya hay un poco más de coqueteo ahí, más de me la acerco, más de, aunque sea muy de vez en cuando. Está la bisexualidad igualmente heterosexual y homosexual, es decir, tiende a sentir erotismo, atracción, conexión
tanto para el mismo sexo como el sexo opuesto. Cuando vamos a la escala, si continuamos con la homosexualidad, ¿sí? Pudiera ser, avanzando en la escala homosexual, con tendencias heterosexuales más que incidentales. Estamos diciendo a alguien que preferiblemente es homosexual, pero que digamos, varias veces, no mayormente, varias veces puede tener encuentros heterosexuales también y funcionar adecuadamente. Está el punto 5, donde estamos hablando de una homosexualidad con tendencia heterosexual incidental, es decir, muy poco, algunas que otras experiencias, donde también ha funcionado, donde también ha tenido cierta picardía, cierta coquetería, pero hasta ahí. Y está el exclusivamente homosexual. Entonces, en esta escala, él descubrió que la humanidad mayormente estaba entre el punto 1 y el punto 5, que raramente conseguíamos a alguien exclusivamente heterosexual sin ninguna experiencia con el mismo sexo, o alguien exclusivamente homosexual sin ninguna experiencia, tocamiento o incidencia con el sexo opuesto, que la mayoría oscila entre el 1 y el 5. Y a pesar de que sus aportes fueron bastante criticados, ¿sí? Y tuvieron un gran impacto, sus aportes generaron una profundidad en la comprensión de la sexualidad humana. Y sus estudios nos ayudaron a desestigmatizar la diversidad sexual y sentaron las bases para una sociedad más abierta y tolerante, que era lo que se buscaba en ese momento. William Master y Virginia Johnson, el médico ginecólogo, ella la asistente del médico, luego de empezar las investigaciones, se convierte en psicóloga, o sea, estudia la carrera de psicología. En su época no era fácil estudiarlo, pero al fin pudo matricularse y estudiarlo. Y luego de ello se vuelven pareja. Ella era muy abierta sexualmente. Él pues tenía la dificultad de que todas las pacientes llegaban con matrimonios inconsumados a su consulta y iban con su pareja y era un problema de incompatibilidad sexual. Entonces él empieza a estudiar qué pasa que no pueden tener una actividad sexual fluida, qué los bloquea. Entonces fueron los pioneros en la investigación científica de la sexualidad. Ellos se dedicaron a estudiar el ciclo de la respuesta sexual. Les digo que cuando les digo que colocaron aparatitos para medir los latidos del corazón, las pulsaciones, descubrieron la respuesta orgásmica, lo que sucedía en la plataforma orgásmica, caracterizaron la respuesta del hombre y la mujer. Eso fue súper interesante, todo lo que ellos hicieron científicamente, y ellos descubrieron profundamente el orgasmo femenino, cómo se daba el proceso del orgasmo femenino, la respuesta que era fisiológica y que muchas mujeres hoy en día todavía no conocen un orgasmo y dicen que es que ellas tienen algo malo, dañado, porque no funcionan, no tienen orgasmo, pero realmente el proceso, luego Kaplan también nos ayuda a entenderlo, todo el proceso ocurre en el prefrontal, como es tan controlador nuestro neocórtex que regula nuestras conductas y reprime otras, y nuestra fisiología pues es respondiente, pero si está bloqueada la respuesta pues no va a responder. Entonces, bueno, todo esto lo fueron descubriendo ellos, desarrollaron las técnicas de la terapia sexual, tuvieron una clínica para donde la gente iba a entrenarse y aplicarse procedimientos sexuales, y pues tuvieron un gran impacto. Sus investigaciones sentaron la base para la sexología moderna y pues claro que han contribuido muchísimo a una sociedad más abierta y sex positiva. William Master y Virginia Johnson, ¿sí?, se centraron en este proceso. Ellos desarrollaron las 4 fases de la respuesta sexual humana. Dentro de las fases, miren esto cómo va. Usted está aquí en un encuentro con otro ser o consigo mismo, indistintamente, pero mayormente vamos a hablarlo en la dinámica de relacionarse con otro. Y en esa dinámica de relación de pareja viene la excitación, cuando se le acercan, cuando le tocan, cuando huele, cuando saborea, cuando se activa la cualidad del deseo, que aquí no está, pero es parte de las fases del ciclo de la respuesta sexual que vamos a estudiar. Cuando la excitación se empieza a dar en el cuerpo, pues hay cambios en el latido del corazón, eso lo registraron, la coloración del rostro, de los senos, de los labios, la erección del clítoris, la erección del pene, porque tenemos clítoris que se erectan, aunque no nos habían dicho nunca eso quizás, bueno, ya lo saben, y todos esos fenómenos bioquímicos, biológicos, musculares, glandulares, endoteliales, todos, tejidos, todos empiezan a activar
Y ahí empieza la fase de excitación como parte de la respuesta sexual. Luego viene la meseta. Y la meseta es una fase donde usted ya está en el proceso de disfrutar la actividad sexual, está manteniendo, sosteniendo esos niveles de excitación y gradualmente incrementando las mismas sensaciones hacia una intensidad llamada orgasmo. Por eso viene la respuesta, sube al orgasmo y luego del orgasmo pues baja las resoluciones del corazón, se va calmando, la respiración también, el cuerpo empieza a sudar, se empieza a enfriar, se viene un descanso y viene la resolución. Aquí parece un ser humano muy feliz, pero algunos lo terminan así, otros no, porque va a depender de cómo tienen condicionado también este ciclo de respuesta. Eso lo vamos a aprender a dónde está afectado el proceso de la función sexual y dónde podemos intervenir con técnicas específicas para favorecer ese proceso. Pero bueno, ya saben que ellos fueron los que sentaron las bases de la sexología moderna con sus grandes aportes, ¿sí? Y luego tenemos a Helen Kaplan. Ella se centra en lo erótico y cómo me encanta este punto, porque a pesar de que todo tiene un entramado y todo se entrelaza y todo es necesario, pero es que cuando hablamos de la pareja estamos hablando de seres que necesitan y que son los que comparten exclusivamente también ese chispazo erótico, esa conexión erótica. Tú tienes conexión de ternura, de cariño, puedes agarrar a la mano de un amigo, cruzarse así, andar así por la calle, pero ahí no hay química, ahí es cariño, ternura, se pueden dar un abrazo sostenido, eso es ternura, pero el cuerpo despierta la química cuando hay una intencionalidad sexual y cuando es correspondida esa intencionalidad sexual, con más razón. Y las parejas tienen eso como elemento de exclusividad, que no la tienes con otra persona, al menos que seas un estilo de pareja abierta donde puedas tenerlo con otras personas. Pero en la pareja tradicional, la que conocemos nosotros, en este lado del mundo por lo menos, entonces es así más conexión erótica. Y ella se dedicó mucho a esto. Entonces el modelo de respuesta de Kaplan se centró en el deseo, en la excitación y en el orgasmo. Para ella eso era clave, que ocurriera el deseo. El deseo era que yo deseara, que yo me motivara, que yo quisiera tener una actividad sexual. No que la estuviera teniendo, no, sino que la pensara, que la quisiera. Y yo centro mucho mis ejercicios y mis herramientas en sexología en la estimulación del deseo, en la construcción del deseo, porque lo deseado, el deseo debe ser deseado. Lo leí en alguna parte. El deseo debe ser deseado. Y eso significa que necesito enfocarme en lo erótico. Y lo erótico está en mis pensamientos, en mis fantasías, en los elementos que me pueden estimular internamente. ¿Sí? Entonces, se centra también en el estudio del deseo sexual hipoactivo, porque hay personas que se le baja el deseo, porque pierden el deseo después de un periodo hasta corto en una relación, o porque cotidianamente no tienen deseo, y desarrolla terapias sexuales para incrementar la erótica. Y de verdad que son geniales, son súper sencillas. Yo siempre digo, el que viene a terapia sexual viene a divertirse. Al menos yo lo veo así. Yo les invito a que vengan a divertirse porque es conectar con el cuerpo, conectar con el placer, y el placer es diversión. El placer es el recreo. La lúdica del ser humano es la sexualidad. Es decir, la lúdica entendiéndose como la diversión, ¿no? Entonces el enfoque de ella es muy integrativo y tiene flexibilidad en los aspectos conductuales de la terapia sexual, porque integra también procesos cognitivos conductuales, pero más ejercicios conductuales como la focalización sensorial, sentir, oler, saborear, conectar con el cuerpo. Y pues el enfoque también lo centra en parejas, perdón, en personas solteras. Ella pues como psicóloga en pacientes solteros, pero nosotros hablamos de personas solteras o solteros. ¿Por qué? Porque no necesitas tener pareja para tener ni derechos sexuales ni disfrute sexual. Lo puedes tener contigo mismo. No tienes pareja, lo puedes tener contigo mismo. Tienes pareja y tu pareja de pronto tiene un cambio de ciclo en la vida, en la existencia, en la humanidad, está conflictuado, no quiere tener sexo. Igual puedes seguir disfrutando. Tu sexo es tuyo, tu cuerpo es tuyo, ni tienes que pedir permiso ni tienes que pedir perdón, porque es tuyo. No puedes quedarte esperando que al otro le den ganas y al otro no le vuelven a dar ganas. ¿Qué vas a hacer? Te puedes quedar en la relación como te puedes divorciar, pero si eliges quedarte porque hay demasiadas cosas que ganan el hecho de que te quedes, te sientes a gusto en muchas áreas de tu vida, pues
tienes que también aprender a conectar y con el disfrute y el placer sexual contigo mismo. Entonces, la tarea de ella era la prescripción de experiencias eróticas específicas, o sea, tareas eróticas, asignaba tareas eróticas para poder estimular la respuesta sexual. Y bueno, más o menos el modelo de ella se ve así. El deseo, la excitación, cómo se va incrementando gradualmente, y el orgasmo o el multiorgasmo, cuando puedes encadenar un orgasmo con otro, porque es tan alto el nivel de excitación que puedes tener varios orgasmos. En la mujer, mayormente. El hombre entrenado puede tener varias contracciones antes de la eyaculación, después de la eyaculación ya no. Y esas contracciones rítmicas antes de la eyaculación son orgasmos. Pero normalmente el hombre las tiene apareadas, es decir, orgasmo con eyaculación. En cambio, la mujer tiene muchos orgasmos si quiere, varios orgasmos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo sé que algunas dirían, yo quisiera tener uno. Bueno, eso es parte del proceso que también puede aprender a entrenarse. Pero nos quedamos en el deseo y el deseo tiene elementos, tiene inductores internos, tiene inductores externos. Los inductores internos tienen que ver con mi fantasía, mi capacidad de imaginar escenas eróticas, recordar, evocar, imaginar, crear escenas, pensar espontáneamente en el sexo. ¿Cómo trabajamos esto con alguien? Lo estimulamos y le asignamos tareas eróticas, lecturas eróticas, cuentos eróticos, imágenes eróticas, y que conecte con su cuerpo cuando está ante eso, y que le dé permiso al sentir, y se va haciendo gradualmente. La excitación es la segunda fase, que al igual que Master y Johnson, Kaplan se centra en que esta fase es muy importante porque esta fase todo el cuerpo empieza a dar una respuesta, ¿sí? De cardiovascular, muscular, pélvico, extragenital, no solamente en los genitales, se siente en todo el cuerpo. Y bueno, la fase orgánica, que es el pico más alto del clímax, ella lo habla y lo define como una sensación muy deliciosa, exquisita entre las sensaciones que puedes tener en el sexo y que son las que te dice que llegaste a esta fase. Entonces habla de multiorgasmo en las mujeres mayormente y el periodo refractario que es cuando vuelve el cuerpo y descansa del proceso. Entonces vamos a ver hasta aquí qué preguntas hay por ahí, que yo veo que ya el chat están escribe que escribe y no descansan ustedes, ¿no? Bueno, para acá, aquí, profe, la película increíble. Bueno, ya no vamos a hablar de la película, voy a empezar la clase. Primero es el pensamiento, después la acción. No tengo fantasías ni deseo. Bueno, vamos a ponerse la de tarea. Tranquila, vas a tener tarea, vas a tener que fantasear. Pero ¿cómo les invito a fantasear a las que nunca han fantaseado? Les voy a invitar a que vayan por una librería en sus países, porque yo compraba libros eróticos aquí, ya lo que no sé es dónde ahorita, porque muchas librerías de San Cristóbal, por lo menos donde yo vivo, las cerraron. Sí hay una que otra, pero no consigo este tipo de libros como los conseguía antes. Pero consigan, búsquense un libro de cuentos eróticos, váyanse a esa parte erótica de la librería y cómprense un cuento erótico. Los cuentos eróticos tienen dos, tres paginitas y usted lo lee todos los días, se lee un cuento erótico o cada dos, tres días. Y se va a dar cuenta, lo primero que usted tiene que darse cuenta, lo hablamos en el video de ayer, ojalá que se acuerden. ¿De qué trataba el video de ayer? El primer paso, ¿cuál era? ¿Quién lo recuerda? El video que les diseñé específicamente de la formación. Lo primero que tenemos que hacer era que eran tres cosas. Sentir, exacto. Usted va a leer y va a ponerse a sentir. Y su tarea es sentir el cuerpo. ¿Qué pasa cuando leo esto? No, me da vergüenza. Me quiero tapar la cara. No, no quiero leerlo más. No, no, qué cochinada. No, que... Todas esas cosas son las que se le van a atravesar por la mente. Eso es lo que usted tiene que aprender a sentir con conciencia y darse cuenta que todo eso no es suyo, pero que usted lo aprendió así. Y que ya lo vimos en la Edad Media y en la Edad Antigua y sobre todo en la Edad Media y la Edad Moderna, donde cómo todas estas creencias nos fueron influenciando. Entonces, su primera tarea, definitivamente, es sentir cuando usted conecta con el placer, ¿vale? Entonces, voy por acá leyendo. A mí me sobran las fantasías, dijo la O. Ah, bueno, chévere, que es para que nos haga unos escritos ahí y nos los pase. Aprender a administrar el parque de diversiones, más cuando la fábrica de niños se ha cerrado. No, pues ahí con más razón se puede disfrutar. Si ya la fábrica se cerró, a disfrutar. ¿Vale? Entrada libre, pues. Maricel dice única. Bueno,
¿A qué se debe que una persona ya no tenga deseo con su esposo, pero que tenga fantasía y ganas de estar con una mujer? Bueno, pues que tiene respuesta funcional. Está funcionando, es decir, está preservada el deseo sexual. ¿A qué se debe? Mire, puede deberse a muchas razones. Cuando se habla de pareja, el asunto no es de uno solo, el asunto siempre es de dos. Y cuando el deseo se empieza a mermar, a menguar, es un asunto de los dos. Puede tener más implicación en uno o en el otro, sí, porque hay más restricciones, tabú, miedos, enfermedades. El deseo también se altera orgánicamente por alteraciones en las hormonas, por la edad, por situaciones de salud, por otras enfermedades que vamos a ver asociadas. Por eso vamos a hablar de alteraciones. Pero mayormente es darnos cuenta que cuando yo puedo fantasear, eso está preservado en mí. Fisiológica y sexualmente hablando, estoy sana. Yo puedo tener fantasear con quien yo quiera, hombre o mujer, y ser funcional sexualmente con mi pareja. Lo que pasa es que todo lo hemos etiquetado y encapsulado en lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y eso pues afecta mucho los procesos. Vamos a ver, ¿y el asexual se siente bien o puede ser un trauma y sufrir por ello? Depende, Bene, muy buena pregunta. Si se siente bien, no hay problema. No tiene actividad sexual y no la quiere tener y está cómodo con eso, pues no hay problema. El problema está cuando quiere pero no siente, porque entonces no es que sea sexual, porque asexual es un patrón donde usted no desea, usted no tiene ganas, a usted no le interesa y tampoco lo busca. Eso está cómodo. Pero cuando usted quisiera pero no puede, usted quiere pero se siente como una panelita de hielo y usted le da vergüenza porque usted no puede sentir, usted quiere pero no, entonces ahí hay bloqueos en el deseo sexual. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a entrar de la represión, qué elementos de la variante fisiológica sexual están bloqueadas para poder avanzar. La multiorgasmia o la multiorgásmica en la mujer puede ser el prolongar el orgasmo o son cosas diferentes. No, encadena un orgasmo con otro. No es prolongar. Prolongar puede ser que estás en un orgasmo que puede normalmente durar entre 6 y 8 segundos, o 4 segundos a 8 segundos. Lo puedes alargar un poquito más, pero también puede ser que termine el orgasmo y vuelvo a los segundos a tener otro. Y vuelvo y tengo otro. Y vuelvo y tengo otro. Profe, coméntele de la energía sexual y su canalización a través del Tantra y la magia sexual. No, mi amor, no lo voy a hablar porque no es el tema de la clase, pero claro que lo he vivido porque también he hecho formación en Tantra. Pero aquí pues no voy a hablar de ese tema porque eso es muy amplio y me salgo de la estructura que tengo de mi clase de hoy, ¿sí? Ajá, profe, si te falta un orgasmo útero, se dificulta. Si te falta un órgano, el útero, no, para nada. La que les habla no tiene útero. Ajá, así que yo le puedo dar con fe que eso no hace falta. Lo que tiene que tener es actitud, mente sexosa, eso sí. Yo tengo 62 años y aún siento mi cuerpo multiorgásmico y me lo disfruto y ojalá que lo disfrutes muchísimos años más. A mí me encanta el erotismo, pero el sexo me produce dolor, claro, porque puede haber, dentro de las razones que haya dolor en la actividad sexual, hay razones morales, restricciones religiosas, creencias muy cerradas y no hay ese permitirse el disfrutar, el sentir, el no pensar y todo eso es un proceso de entrenamiento. ¿Cuáles son los otros pasos? No puede estar en la clase ayer, lo puedes dejar en el video, mi corazón. Para eso tiene el video de la clase de ayer. Con la esterectomía radical, el apetito sexual se ha ido, es normal, ¿verdad? Si es radical, te quitaron hormonas, perdón, te quitaron ovarios. Sí hay un proceso de alteración hormonal, sí necesitas hormonarte, o sea, con algún tratamiento para que se restablezcan algunos valores que te ayudan al deseo sexual. Profe, cuando mentalizo todo lo erótico, puedo llegar a un orgasmo sin necesidad de tener contacto genital. Es normal, claro, porque eso se llama orgasmo extragenital. Lo puedes hacer es fuera de los genitales. Es que nosotros tenemos el coitocentrismo. Si no es en el coito, si no es la penetración, no podemos tener placer. Y mire los errores tan barbáricos en los que caemos las parejas. Vamos a pensar que soy hombre, estoy pasando por un bajón de testosterona, no tengo deseo sexual, no se me para, no tengo ganas, la pareja lo sabe, fuimos los dos al médico, hablamos de que, mira, tenemos un problema con el deseo sexual, ¿no? Ah, bueno, eso es algo que está pasando biológicamente y es cierto, pero dejan de hacer algo que sí pueden hacer. Tocarse, abrazarse, dormir desnudos, acariciarse, él masturbarla a ella masturbarlo a él, así no tenga respuesta sexual, es el tocamiento, es el juego, es lo erótico. Ah, pues dejan de hacer también lo erótico.
Entonces, ¿qué pasa luego? Un distanciamiento, la relación se enfría de una manera y luego dice, no sabemos qué pasó, pero somos como dos hermanos. Y eso pasa mucho. Cuentos eróticos. Usted da formación de tantra, no, yo lo vivo, lo he vivido como persona, pero no, eso es otro tema, eso es otra profundidad de estudio que yo no lo he hecho para enseñarlo a otros, solo lo he hecho para mí. Ajá, yo desde que me operé para no tener hijos me volví multiorgásmica y lo disfruto al máximo. Ah, bueno, alguna cosa asociaste, alguna relación hiciste con tener hijos y no disfrutar el sexo ahora que no lo voy a tener o ya no los voy a tener más o no vas a tener ninguno, lo que sea, pues ahora sí. Sentir, comprender y acompañar. Gracias, María. Cuando la vagina está muy seca puede ser falta de excitación, puede ser condición física o algo más, puede ser orgánica, Andrés. No solamente es algo falta de deseo, la persona puede tener deseo, pero hay alguna alteración hormonal que no deja que pueda lubricar lo suficiente. Para eso hay lubricantes a base de agua, que son los más recomendables. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando aún teniendo mucha excitación en el acto se va toda la excitación y no llega al orgasmo ni nada? Sí, esos son casos extraños donde se suspende el deseo sexual, ¿sí? El deseo sexual se desactiva de golpe y eso, hay muy poca documentación en relación con eso, pero hay que ver cómo es el proceso yo siempre le digo a la gente, écheme el cuento, muy narrativamente, no se preocupen por lo que yo vaya a escuchar, porque yo he escuchado demasiadas cosas, así que sin vergüenza, eche el cuento. Entonces, ahí uno puede darse cuenta que pueden ser gestos, pueden ser miradas, pueden ser olores, hay muchos repelentes sexuales que la gente no pilla, pero están en el entorno de la actividad sexual y eso corta la respuesta sexual. Ajá, al que le cuesta lubricar, eso lo indicado, usar lubricantes. O sea, en este momento hay muchas soluciones que antes no había. Si me quitaron el útero ovario, solo tuve 2 meses continuidad, pero me lo suspendieron por aumentar la incidencia de cáncer de mama. Tomo llame salvaje, eso dicen que bueno, fue lo que me mandaron, no siento deseo y solo por cumplir. Hay una natural que le llaman ashwagandha, ay, no recuerdo cómo se dice, un nombre raro, pero ayuda mucho también, es como un suplemento natural. Pero sí, claro que cuando hay una esterectomía total, cuando quitan ovarios, se altera, pues ya no vas a tener el ciclo hormonal, que es la mujer es cíclica en el deseo y es un ciclo hormonal. Pero no significa que no puedas desarrollar una mente erótica, porque una cosa es lo hormonal, mire que existe el deseo hormonal, ashwagandha, esa es. Ese es un suplemento buenísimo para, simula un poco lo que haría la testosterona, esa ashwagandha, esa. Bueno, la cosa es que el deseo no solamente es hormonal, también existe el deseo romántico y el deseo posexcitatorio. Nosotros podemos cultivar el deseo, pero tenemos que tener una mente erótica. Si no tenemos una mente erótica, nos va a costar mucho. Entonces hay que entrenar la mente. Es que la cosa también va por la mente. Ajá. A mí me da miedo las relaciones sexuales porque me duele la penetración y eso me baja la autoestima y tengo 35 años y poco uso. Bueno, porque necesitas entrenamiento en tú misma en la autoestimulación sexual para poder desarrollar confianza en la penetración también. El fallo ovárico prematuro puede hacer perder el deseo sexual. Todo lo que tenga que ver con ovarios genera alteraciones hormonales y todas las alteraciones hormonales. Nosotros somos muy complejos como mujeres, eso nos afecta. Inclusive sufrir de insulina nos puede afectar. O sea, hay hormonas que nos afectan todo en la vida. Así que bueno, tenemos que aprender a regular esos procesos hormonales, pero también entrenar nuestra mente para poder seguir disfrutando el sexo, pues como lo queremos disfrutar, ¿no? Claro está. ¿Vale? Bueno, yo no sé, aquí dicen que la maca es buena, pero yo no conozco la maca, no conozco la Macarena esa. Bueno, y vamos a ver cuáles serían las aplicaciones de la sexología como ciencia. Ya vimos un poquito, digamos, a pinceladas lo que la llevó a ser ciencia, todos estos investigadores, todos estos estudios. Ahora hablemos de cuál es el campo de acción de la sexología, ¿sí? Y por qué nosotros necesitamos por lo menos tener un contacto de un sexólogo en el caso de que estemos en alguna de estas áreas o no, y no tengamos estos estudios. En lo clínico, porque la clínica se encarga, en el campo clínico se encarga del tratamiento de problemas sexuales, abordando aspectos médicos y psicológicos en profundidad que tienen que ver con los problemas sexuales. En el área médica se centran en el diagnóstico, en los diagnósticos diferenciales, intervenciones quirúrgicas, compensación de efectos secundarios por medicación y pues los tratamientos adecuados
que pueden favorecer, farmacológicamente hablando, favorecer la respuesta sexual. En el área psicológica, porque muchas de las respuestas sexuales, de los bloqueos, de la inhibición sexual están asociadas a procesos emocionales y están vinculados con esto. Entonces hay terapias específicas que ayudan a la persona. Por ejemplo, una persona ansiosa tiene una respuesta rápida, le da miedo la sexualidad, tiene terror, ansiedad cuando le piensa que va a tener actividad sexual con su pareja. Y entonces hay que trabajar esos procesos emocionales asociados a la ansiedad con terapias específicas. Pero una persona que está cursando una depresión, pues tampoco va a tener deseo sexual. O una persona que está bipolar en estado depresivo, no, pero en estado maníaco es hipersexual. Entonces todo eso la psicología lo puede abordar. Mm. Y a nivel educativo, tenemos pues la prevención y la promoción de la salud, aplicando metodologías y técnicas específicas para la promoción de la salud sexual, de la salud reproductiva, de los derechos sexuales, de la comunicación asertiva sexual. Bueno, en fin, un montón de temas que podemos desarrollar del autocuidado sexual, de la variante fisiológica sexual, de todo lo que es normal que la sociedad ha etiquetado como raro. Entonces tenemos que educar a la diversidad y el respeto. Bueno, ¿cuál es la importancia de este abordaje? Bueno, la resolución de problemas. Al aplicarla, en la aplicación práctica, podemos ayudar a individuos, pero también a colectivos, a sociedades, a mejorar su función sexual y su placer y su disfrute. Podemos ayudar a superar mitos, tabúes sobre la sexualidad, promoviendo bienestar y autonomía sexual. Entonces, en este momento estamos en educación sexual y es lo que estamos buscando. ¿Qué términos son claves en sexología? Porque también esto es importante. Lo que es clave nos va a ayudar a, digamos, a comprender en qué nos vamos a centrar en este diplomado. Brevemente, porque realmente esto es un estudio muy amplio, ¿sí? Pero la sexología, ya saben que es la rama del conocimiento, entonces, que estudia el sexo, su proceso de diferenciación, macho-hembra, y todas las variantes que hay ahí entre esos dos, ¿sí? Las alteraciones y la función sexual. Cuando hablamos del sexo, hablamos de conjunto de características orgánicas, anatómicas, que distinguen el varón de la hembra, fisiológicamente hablando. Cuando hablamos del proceso de desarrollo del sexo, estamos hablando de todo lo que sucede, como de todas las fases que se dan desde el inicio de la conexión del espermatozoide y el óvulo y terminan con la muerte. Es decir, desde el momento de la fecundación empieza nuestro desarrollo sexual hasta el día que morimos. Y tiene tres fases. La fase de programación, cuando se junta el espermatozoide y el óvulo y hablamos de huevo cigoto, cuando ya hay un bebé, pero no tiene forma de bebé, tiene forma de huevito o cigoto. Está la fase de diferenciación, que más o menos se da en la semana, entre la semana 8 9, donde hay una cascada hormonal que hace que eso que era indiferenciado tome la forma para la cual fue programada. Está programado para un sexo masculino, está programado para un sexo femenino. Va a tener gónadas, testículos, ovarios, va a tener pene o vulva y entre ese proceso de la programación pueden darse alteraciones, ¿sí? Y darse esa intersexualidad. Una persona puede venir con dos sexos, es decir, uno gónada, testículo y un ovario, y puede ser infértil, pero tiene las dos gónadas, cosas como esa. Eso se da en la fase de alteración, sin que eso haga que la persona no pueda ser funcional. Sigue siendo funcional, pero con esa condición ya que va a marcar alguna función sexual particular. Fase de la programación, entonces también hablamos perdón, en la expresión, acá diferenciación. Y cuando hablamos de la expresión, entonces estamos hablando de que cuando tú llegas al mundo como un bebé, te dijeron, este es niño, esta es niña, y empiezas a interrelacionarte con la humanidad, con el entorno sociocultural, empieza a darse una expresión de identidad, fenotípicamente hablando, te empiezas a caracterizar. Entonces, bueno, la fase de programación, bueno, ya sabemos que es la unión del cigoto, su división en nidación, inicio de la formación gonadal indiferenciada. Pero cuando se da la fase de diferenciación, como ya se los había explicado previamente, entonces se caracteriza por los cambios que ocurren en los conductos de Wolf y Müller en el tubérculo genital y en el cerebro.
Por eso es que la transexualidad está asociada con esta alteración en el cerebro, bajo la influencia de la cascada genética y hormonal. Hay una genética que ya marcó la pauta y una hormonal que está ayudando a esa diferenciación para que se pueda distinguir el varón de la niña cuando le hagan el eco. Al concluir esta fase se identifican las gónadas y el fenotipo genital. Vemos externamente un pene o una vulva, ¿sí? Y eso es lo que se va a evidenciar en el momento del nacimiento. Y la fase de expresión, como ya les decía, es el proceso de desarrollo que va desde el nacimiento. Ya naciste, entraste a una sociocultura y ahí lo va a determinar el modelo fisiológico y el modelo sociocultural. Mi fisiología es cómo estoy diseñada para responder. La sociocultura es lo que sí puedo hacer y no puedo hacer con mi sexo. Y esos dos se juntan y forman una gran cantidad de posibles conductas. Y este es el patrón de expresión fenotípico que hoy entendemos como expresiones de género, pero realmente desde la sexología el patrón de expresión fenotípico afectado e influenciado por este elemento fundamental llamado epigenética. Y la epigenética es básicamente el estudio de todos los eventos que lleva al desenvolvimiento de un programa genético y fenotípico. Eso tiene un cuerpo genotípicamente configurado y fenotípicamente se va a expresar y está afectado ¿por qué? Por el ambiente extranuclear, todo lo que sucede extra fuera de usted. La sociedad ejerce en la modulación en esta actividad genética. Es como que dijéramos, la genética no se puede cambiar, pero sí se puede modular, sí se puede afectar la forma de cómo ese programa se va a comportar. Como decir, aquí está la genética en este vaso de agua, pero yo la puedo poner en una vasija más grande, la puedo poner en un tubo más chiquito, la puedo colocar en cualquier lado y va a tenerla, se va a moldear, este líquido se va a moldear a esa circunstancia donde yo la estoy colocando. Más o menos para darles un ejemplo, porque la epigenética está en todo lo que hacemos, ¿ok? Nos está marcando la pauta en todo. Otra definición clave que vamos a trabajar es del proceso de la función sexual. Y en el proceso de la función sexual vamos a hablar de cualidad o deseo, que ya más o menos se los introduje ahorita, pero lo vamos a ver en profundidad y cuándo están las alteraciones. ¿Cuáles son las alteraciones que se dan ahí? En la fase de estimulación, en la fase de respuesta y en el tiempo de funcionamiento. Y dentro de las variantes fisiológicas, vamos a ver qué es eso de la variante fisiológica, que se entiende por condición necesaria del organismo que le permite funcionar. Nosotros tenemos una condición natural que nos permite funcionar de forma variada. No es que yo no entiendo por qué tú no tienes deseos si yo te amo. Además, yo sí te deseo todos los días. ¿Por qué tú a mí no me deseas todos los días? Porque son dos cuerpos diferentes, son variantes. Cada uno está pasando por un proceso muy diferente y su variante está marcando la pauta. Pero su variante, dentro de los aspectos de poder variar de tantas maneras, hay procesos de discriminación para responder sí o no frente a determinadas circunstancias, sin que la variante se dañe, solo se suspenda. Entonces vamos a hablar de la capacidad de discriminar, es la capacidad de diferenciar una cosa de la otra. Esto me estimula, esto no me estimula, esto me gusta, esto me desagrada. Por ejemplo, alguien que sea quisquilloso con los olores. Imagínense esto, alguien que a lo lejos huele, no sé, el ajo, y la pareja llegó y le dijo algo con un poquito de salsa de ajo en la boca. O sea, eso le pudo haber matado la pasión, el deseo, pues lo apagó. ¿Por qué? No es porque el ajo sea malo, no es porque la persona sea mala, no es porque no la ame, es porque en su sensibilidad olfativa ese olor le corta la nota. Pero hay otros que le encanta el olor, entonces como que se alborotan más. Entonces eso es parte de la variante, no sé. Ahí está. La capacidad de discriminar es lo que a uno le funciona, a otro no necesariamente le va a funcionar. Y esta capacidad influye sobre la variabilidad fisiológica, limitándola sin afectar su existencia, sin dañar su existencia, solo que la limita. Y están, pues por supuesto, componentes importantes dentro de la función sexual. Lo psicológico, lo que pienso, lo que siento, lo que tengo programado, lo que tengo condicionado socioculturalmente, lo que aprendí, lo que reprimí, todo eso está jugando ahí en lo psicológico. Lo fisiológico, como estoy diseñada para funcionar,
Y lo sociológico, lo que está aceptado socialmente hacer y lo que está vetado hacer en el mundo donde yo me encuentro. Entonces, estos aspectos son fundamentales y los vamos a ir trabajando con más conciencia, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver aquí que hay otras preguntitas. La imaginación ayuda muchísimo, totalmente. Una imaginación erótica ayuda a conectar con el placer, con el deseo, con el disfrute. Una imaginación castrada, centrada en que todo es malo, todo es sucio, todo es tabú, de eso no se habla, pues eso va a limitar también el poder conectar con el placer, el erotismo y tener respuestas, digamos, activas, ¿no? En la vida de la persona. Porque bueno, estamos de alguna forma diseñados para vivir esos niveles de represión, ¿sí? Voy a seguir leyendo. Tengo 42 años, después de 2 años sin pareja tuve relaciones y sentí dolor. Puede estar relacionado a suelo pélvico bajo, ¿o qué puede ser? Puede ser varias cosas, no solamente eso, pero es bueno que te vean el médico, el ginecólogo, ¿sí? Pero si después te dicen, no, todo está bien, todo está normal, entonces puede ser que el miedo, la ansiedad no te permitió lubricar lo suficiente, no te permitió disfrutar lo suficiente y bueno, apareció el dolor como una respuesta de miedo ante esa novedad. A mí me da miedo las relaciones sexuales porque me duele la penetración. Y eso me baja la... Ah, bueno, sí, ya como que había leído esa. También me duele por resequedad. Ok, cuando hay dolor, hace falta mayor previo, o sea, más actividad previa antes de la penetración y entrar en procesos de estimulación, senso, percepción, olores, sensaciones, caricias. La misma mujer debe conocer su vulva, tocarla, acariciarla, para familiarizarse con la sensación, para que no sea algo como invasivo, ¿no? Cuando tenía 14 y 15 años sentía placer y me tocaba, pero con mi abuela decía que era pecado, le pedí perdón a Dios y prometí jamás hacerlo. Desde ahí mi deseo cambió, perdí la virginidad a los 20 y ya no siento placer. ¿Cómo quitarse ese bloqueo? Ahora pedirte perdón a ti por haberte castrado, porque ahora te tienes que perdonar tú misma, porque tú te prohibiste algo y ahora con la conciencia y la información que tienes, sabes que no hiciste algo indebido para ti, lo hiciste para una estructura, una creencia que tu abuela te vendió y ella lo hizo con lo que sabía, con lo que tenía, con sus miedos, por supuesto. Porque vamos a tener claro, nuestras abuelas tenían mucho miedo al sexo, poco placer, no se lo podían permitir y eso fue parte de lo que a ella le correspondió vivir. No le puedes quitar eso. Eso fue lo que les tocó vivir a ellas. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que ahora tú, con esa conciencia, te permitas hacerlo un poquito diferente. ¿Ok? Bueno, eso sería importante para que lo abordemos en este punto. Vamos a ver, vamos con otra pregunta. Eh, Algunos médicos no dan buena información. A mí me decían que tenía dispareunia y que no había remedio para eso. Eso me costó el divorcio, porque mi pareja no entendió. Y se fue con otra chica muy jovencita. Yo no tengo ya más deseo sexual, me afectó muchísimo emocionalmente. Sí, porque fuiste a un médico y no a un sexólogo. La dispareunia se trabaja. Yo trabajé con una chica, por ejemplo, que ella tenía dispareunia, que hoy en día se llama vaginismo grado 1 o grado 2. La dispareunia es mucho dolor, ¿no? A la penetración, pero hay penetración, se puede dar la penetración, solo que es muy incómoda, muy dolorosa. Y esta niña tenía que, a los 16 años la desarrolló en su primera relación sexual y a los 18 años ella va al sexólogo y como en 4 o 5 sesiones y ejercicios y entrenamientos pudo disfrutar su actividad sexual con su novio, el actual, pues. Entonces pasó 2 años atormentando, menos mal que fue rapidito, no dejó de tener 20 años con dispareunia. Lo que hoy en día se llamaba, bueno, antes se llamaba dispareunia, hoy vaginismo grado 1. Hay 3 tipos de grado de vaginismo. El tercero cierra, cuando hay un intento de penetración, se cierra así. No hay manera, ese músculo se tranca, ¿sí? Entonces hay hipertonia del músculo, mucha fuerza, mucho apretamiento. Siempre me pregunto cómo sería tener sexo con un mecánico. Nunca pierdo el olor, así se bañe. ¿Eso fantasía para ti? Bueno, funciona. Me imagino, mi imaginación vuela. Ah, bueno, Corina, está chévere.
Profe, a mí me excita el sabor en los besos, alcohol. ¿Eso tiene que ver con algo? Sí, con memorias. Nosotros lo que nosotros asociamos con placer, hay una teoría que se llama la teoría de condicionamiento clásico, por asociación. Elementos que son neutros, nosotros los asociamos con placer y luego cuando ese elemento aparece se dispara la respuesta que se condicionó. El elemento neutro es el olor a alcohol, pero cuando el alcohol apareció, si apareció en alguien querido, en una situación placentera, en un entorno que yo asocié, yo, no es que el entorno era placentero, yo lo asocié así, entonces cuando eso aparece yo tengo una conexión. La teoría del condicionamiento clásico por asociación. Yo nunca he llegado al orgasmo para poder tener que pensar en algo para poner, eso sí no lo entiendo. Yo nunca he llegado al orgasmo para poder tener que pensar en algo para poner orgasmos. No entiendo, pero bueno, nunca has tenido un orgasmo, lo puedes aprender a tener porque es fisiológico. Solo el proceso de entregarse al proceso del sentir, o sea, el proceso de sentir y no pensar. Dar y recibir en el proceso del acompañamiento y el entrenamiento es el juego erótico, el juego de inundar el cuerpo de placer, sensación y entregarse a la sensación. Y eso se hace progresivamente. Hay técnicas para vivir todo el proceso. Y por acá dicen, hay hombres que aunque tú le digas, eso no me gusta, lo hacen y se va todo estímulo y excitación. Pero ellos son los genios y dicen que eso funciona. Porque nosotras inconscientemente o por ignorancia o por vergüenza también condicionamos a los hombres a que como lo hicieron estaba bien. Entonces fingimos que teníamos un orgasmo, entonces nosotros al fingir le enseñamos una mentira de que ellos lo están haciendo súper bien y ellos pues se condicionan rápidamente a que eso funciona. Y de cómo no funciona en ti si ha funcionado en 10, pero resulta que tal vez en las otras 9 fingieron, porque la mayoría de las mujeres desde la ignorancia fingen el orgasmo para no quedar como que son malas amantes o porque no quedar como que no saben o como que tienen un problema en el cuerpo, cuando realmente el orgasmo no tiene que aparecer todo el tiempo, pero cuando aparece hay suficiente estimulación. Nosotros somos de ciclos hormonales, podemos disfrutar el sexo sin tener un orgasmo y podemos disfrutar el sexo teniendo múltiples orgasmos. Y no todas las actividades sexuales se tienen orgasmo, ni todas las actividades sexuales se tienen múltiples orgasmos, pero sí que podemos tener mucho placer. Entonces, cuando nos gusta decir nos gustó y cuando no nos gusta decir no sé, no me gustó. No fuiste tú, no tal vez sea yo, tal vez sea el momento, pero no me sentía lo suficientemente excitada y eso es, ese es el asunto donde cada uno se tiene que hacer cargo de lo suyo. Yo me hago cargo de mi placer, tú te haces cargo de tu placer y juntos nos hacemos cargo de lo que estamos haciendo juntos. Pero a veces creemos que el hombre tiene que tener la varita mágica, el toque mágico, la forma mágica para que yo sienta orgasmos. Y resulta que yo espero que él haga todo y yo no hago nada. Y lo que yo necesito hacer es también concentrarme, disfrutar las sensaciones, disfrutar los olores, disfrutar el tocamiento, estar presente en la actividad, en el placer, en el juego. Yo necesito estar presente en mi actividad sexual, pero la mayoría de las veces ni siquiera lo estamos por nuestros miedos. Ay, ¿será que se me ve este rollo? ¿Será que se me ve esta estría? ¿Será que está pensando que estoy gorda? Y el otro lo que está pensando es en gozar. Entonces, no estamos ni en la misma página. A veces no estamos ni en el mismo cuento, para no decirle que ni siquiera en la misma página del cuento. A veces no andamos ni en el mismo cuento. Ajá. Tener placer, ¿tenía placer o era usada? Dice alguien por aquí. Tenía poco sexo nuestras ancestras, pero tenían hasta 12 hijos. Bueno, era lo que les tocó, eso lo vimos ayer, ¿verdad? Tenían poco sexo. Si tuvieron 12 hijos, ¿ustedes creen que tuvieron qué? Mucho sexo. Con todas las restricciones que vimos ayer, tenían poca actividad sexual. Y cada actividad sexual venía un embarazo y con cada embarazo venía un montón de restricciones. No puedes tener sexo embarazada, no puedes tener sexo amamantando, no puedes tener sexo no sé qué, no puedes... ¿ah? Y cuando ya salían de todo ese proceso, volvían a tener sexo. Y eso era otro hijo. Y así pasaron la vida. Ahora que si tenían placer o eran usadas, ese es el proceso de ellas. Ese es el proceso que guardaron y que transmitieron también a sus nuevas generaciones. ¿Sí? No podían disfrutar de muchos encuentros sexuales, por cada acto tenían un embarazo, al contrario de esta época, muchos encuentros, mucho placer, y decides, y si, bueno, no sé, y lo decides tener hijos, algo así, dice ahí. Yo entiendo que mi energía sexual es muy elevada. Tengo dos hijas, la mayor ya es mamá y también tiene una energía sexual elevada. Mi hija de 13 años, le leo conversaciones bastante subidas de tono para mí. ¿Cómo educar sin castrar su sentir?
Es que va a depender, mira, a todo lo que yo les decía, yo no sé si les decía a ustedes al otro grupo, pero yo aprovecho mucho los instantes de esos temas que son a veces difíciles, pero buscarle los espacios de conversación, sobre todo trayendo ejemplos de afuera, no ejemplos de ellas, sino ejemplos que puedan ellas identificarse, pero digo como que algo que escuché en el trabajo, con la hija de una amiga, con tal y tal cosa, y luego le pregunto, ¿y tú qué piensas de eso? A mí me da mucha curiosidad lo que viven las generaciones hoy en día. A mí me gustaría saber qué piensas tú de eso. Si eso le pasara a una amiga tuya, ¿tú qué le dirías? Y así tú escuchas lo que ella está pensando. Y dependiendo de lo que le diga, tú le puedes dar una recomendación o le puedes decir, mira, tu cuerpo es hermoso, tu cuerpo está transformándose, en la adolescencia tu cuerpo va a empezar a sentir cosas que nunca antes había sentido. Y eso es tan normal porque tu cuerpo está despertando a una nueva etapa de vida. Esta etapa de vida trae experiencias de placer, pero también puede, si no se manejan adecuadamente, puede traer riesgos. Y es hablar, aunque no es el tema de hoy, pero sí es como hablar, digamos, de eso, de esos temas sexuales que pueden generar riesgos. No es que sea malo, no es que si tienes deseo sexual, masturbarse es lo más adecuado, no hacerlo todo el tiempo, no hacerlo de la misma manera para no generar fijación de método con masturbación, con formas específicas, porque cuando hablemos de las alteraciones vamos a ver las fijaciones. Y las fijaciones porque la gente se acostumbró a hacerlo de una sola manera. Como por ejemplo, hay mujeres que solo tienen orgasmos y aprietan las piernas, otras que solamente tienen orgasmos y se estimulan ellas mismas. Así tengan pareja, las penetre o con un juguete o como sea. Si ella no cierra el proceso tocándose ella misma, no tiene orgasmo. Y eso se llama fijación de método. Eso se puede corregir, claro, pero se puede prevenir también. Ok, vamos, profe, mi pareja ya no tiene relaciones conmigo porque dice que no puede, pero ve videos y si usa la masturbación o si ve otras chicas igual lo hace. Ok, pero no tiene contigo porque dice que no puede, pero no puede, ¿cuál es el argumento de no puede? No puedes porque no responde, no tiene deseo contigo, porque si sí puede, sí puede, lo que puede decir es no siento deseo, no siento ganas. Y bueno, eso es algo que le tiene que poner a pensar como pareja. Entonces ya no tengo más una relación de pareja, entonces vamos a tener una relación de pareja abierta donde yo pueda tener placer con otra persona o terminamos la relación hasta aquí y yo decido por mi sexualidad o seguimos juntos, pero mi sexualidad se vuelve privada, groseramente privada y de esa no volvemos a hablarla. O sea, ¿qué van a hacer? Eso tienen que hablar. Y la eyaculación precoz puede ser mental. Y se puede tener ambos, eyaculación precoz, disfunción eréctil, o es lo mismo. No, 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 no es lo mismo la disfunción eréctil, no es lo mismo la eyaculación precoz. La eyaculación precoz no es algo solamente mental, también es, hay un condicionamiento, claro que hay un proceso de aprendizaje, también hay mucha sensibilidad en el órgano sexual. Algunos hablan de una hipersensibilidad en el glande, ¿sí? Eso ya es, digamos, fisiológico, pero es entrenable y es controlable, digamos, para manejar el tiempo de funcionamiento, que sería eyacular muy rápido o eyacular precozmente. Eso es tiempo de funcionamiento, eso lo vamos a ver en las distorsiones, en las alteraciones o en los trastornos del tiempo de funcionamiento, ¿ok? Y la disfunción eréctil es la incapacidad para mantener, sostener o tener una erección. No logra la erección, si la tiene se le cae, es un proceso donde la sangre se llega al pene, pero se vacía rápidamente y vuelve y se cae la erección. Y eso puede tener alteraciones de base, diabetes, colesterol, triglicéridos, ansiedad, también psicológicas, por supuesto, ¿sí? De inseguridad también. Hay varias razones. Yo cuando se las explique, ustedes van a ver. Ahora, las dos personas, si son dos personas con pene, dos hombres, entonces podemos decir que las dos pueden tener exploración precoz, sí, las dos pueden tenerla, claro, porque los dos pueden tener procesos de aprendizaje similares y vivir la sexualidad así. Yo recuerdo una pareja, pero ellos eran heterosexuales, vivieron 30 años juntos, empezaron a los 15 años a tener actividad sexual, por lo tanto, todo el tiempo las respuestas sexuales eran súper rápidas. 1 o 2 minutos y ya, pero es que empezaron a los 15 años. Ella se embarazó a esa edad, se fueron a vivir en la casa de la mamá de él, en un cuartico que no tenía cortina. O no, mentiras, tenía cortina, no tenía puerta. Entonces ellos querían tener sexo, ya estaban embarazadas, pues ya era su pareja. Pero igual cualquiera pasaba y levantaba la cortina, ya están con esa cochinada, pero si ya eran pareja, pues ya estaban juntos. Total que ellos se acostumbraron a tener todas las actividades sexuales muy rápido. Bueno, después de 30 y pico años juntos,
con ese ritmo aprendido, pues se divorcian, por la razón que sea, pasaron muchas cosas. Y él tiene una novia y él va a consulta porque es que la novia es como muy lenta. Y le dijo que él debiera ir a consulta porque él, para ella, él era eyaculador precoz. Pero él dijo, la verdad es que yo no sé por qué ella dice eso, si yo toda la vida he funcionado bien. Y yo le digo, cuénteme cómo era su tiempo de funcionamiento en la biografía. Yo les pido una biografía sexual. Écheme el cuento, cómo fue su primera experiencia sexual. De ahí me contó que se había, pues, embarazado joven, y que pues su pareja era ella de toda la vida y que pues era rápido porque era normal, pero yo digo que es normal en tiempo, por ejemplo, un minuto, dos, tres. Bueno, a veces uno alcanzaba los 3 minutos, pero no, 3 minutos no. Entonces ya dije yo, no, este venía condicionado, ¿eh? Hizo un aprendizaje por el entorno sociocultural que le correspondió, donde vivió su sexualidad. Entonces, la eyaculación precoz, pues claro que también es un tema que se puede haber aprendido así en los procesos de ensayo y error con la experimentación del sexo. Y si hay gusto por el olor al cigarrillo y esto me excita, ¿con qué tiene que ver? Con lo mismo que expliqué con el alcohol. Estás condicionada a algo con algún recuerdo de placer. Tal cual. Algún recuerdo de placer, algo cuando estabas pequeña o alguien que amas o aprecias o adoras que huele a cigarrillo. Y mira, hay tantas razones para aparear, esos son estímulos neutros, pero cuando se dan dentro de una experiencia sexual o dentro de un recuerdo o está asociado con algo agradable, pues eso pues se va asociando también a nuevas experiencias de placer, que en este caso pueden ser la sexual. Mi pareja, dice por acá, mi pareja tiene una elección muy corta. Ah, una erección será. Bueno, no sé. Y si tenía que estimular todo el tiempo. Dice que después de una depresión comenzó a sentirse así. No entiendo el planteamiento. ¿Mi pareja tiene una elección muy corta o será una erección muy corta? Y se tenía que estimular todo el tiempo. No entiendo. Es que tiene un deseo sexual muy alto porque hizo una elección muy corta, no sé. La penetración me duele aunque use lubricante. Y eso a mi pareja no lo entiende, que me produce mucho dolor y no quiero tener claro, Mari. Y hasta que no resuelvas eso, pues eso va a ser el tema de discordia. En la pareja se instala algo que se llama discordia marital. Y la discordia marital va a afectar los procesos de los encuentros sexuales y cada vez va a ser más intenso hasta que llegue un momento en que decían ya eso no va a funcionar más. Y obvio, el otro no puede entender lo que él no tiene como cuerpo para sentir. El hombre no puede entender el dolor de la penetración, el dolor de la vulva, cómo se reseca, cómo se parece que sintiera como clavos o pullas internas que inhabilitan la penetración o genera mucho dolor la penetración. Es importante comunicar con claridad y respeto lo que no nos gusta y lo que no. Así es, Corina. La sana comunicación es determinante, ¿cierto? Totalmente. De hecho, yo tengo dentro de una de mis tantas formaciones que hago una que se llama asertividad sexual. No la doy aquí, pero sí la tengo. ¿Por qué? Porque es que comunicarnos. El sexo nos enseñaron a vivirlo y no a expresarlo, a no hablarlo. Entonces, ¿cómo le digo que me dolió? No, pues es que sí, oye, sabe que hoy sentí mucha incomodidad, hoy sentí mucho dolor. Entonces dice, ¿pero qué? ¿Te hice eso? No, estoy diciendo que yo, Patricia, lo sentí así. A mí me dolió. ¿Ve? En primera persona. Y eso significa muchas cosas. Cuando el dolor está, puede haber represión, puede haber algún recuerdo de algún daño moral, alguna infidelidad o alguna otra experiencia dolorosa con el sexo. Puede haber alguna situación de salud también. Entonces hay que revisar por qué aparece el dolor. Estamos en otro género, literal. No sé por qué lo dices, pero bueno. Yo siento que el placer es pecado. Tengo problemas matrimoniales. Bueno, ya sabes, porque tienes un pensamiento que lo llevas al sentir, al cuerpo, y eso castra la respuesta del cuerpo. Y estás en un matrimonio, y por supuesto, si ves, no sé si estuviste en la clase de ayer, pero en la clase de ayer nos queda claro de dónde sacamos todas esas ideas del pecado. ¿Sí? Les recuerda que yo les decía que inclusive yo, que antes de estudiar todo esto, cuando estaba casada por primera vez, yo me iba a confesar cuando el sexo era medio divertido, o sea que me pegué unas varias confesadas en 5, casi 5 años de matrimonio, pensando que todo lo que hacía era malo. Pero cuando el sexo era aburrido y era rápido y, pues no, estaba bien. Había normalizado lo que estaba mal.
Normalizamos lo que está mal y lo que está bien lo satanizamos. Porque así nos educar. Por acá dice, mi pareja le cuesta mucho acabar, siempre ha sido así, a veces no acaba, eso me hace sentir como que no lo complacía, tiene que ver con algún trauma. No, eso se llama eyaculación retardada. También hay procesos donde el hombre se entrena para tener una eyaculación retardada, pero también hay procesos donde se distrae con mucha facilidad y no es algo que tú le hagas, es algo que es propio de su cuerpo, de su forma de aprendizaje sexual, cómo aprendió él a disfrutar el sexo. Siente que tiene una alta demanda, porque también el hombre, así como los llevaron a de las niñas, ¿verdad? Para que tuviera su primera experiencia sexual y lo graduaron con honores, le dieron el título de doctor PhD en sexo porque tuvo una experiencia con una prostituta y ya listo, ya se graduó, ahora vaya, ya se hizo todo un hombre, ahora vaya, cojas el resto del mundo. Resulta que también les dieron una gran exigencia. Si usted quiere ser bueno, tiene que durar. Si usted quiere ser bueno, tiene que complacer. Si usted quiere ser bueno, tiene que hacerla sentir feliz. Y resulta que a algunos hombres eso les pesa demasiado y todo el tiempo se están midiendo en relación al funcionamiento y eso es mucho control. Controlan tanto el placer que no se permiten fluir en el placer y eso les retarda también los procesos. Eso puede ser aquí psicológico, puede ser conductual también y aprendizaje social. Vaginitis y atrofia vaginal, no, no es lo mismo, no. Vaginitis es otra cosa. Y atrofia puede ser, no sé por qué le llaman atrofia, yo no lo había escuchado así, pero sí hay alteración y dolor, pero no sé a qué le llamas tú atrofia específicamente. Vaginismo es contractura, dolor. Vaginitis puede ser una infección, eso es otra cosa. Y atrofia, bueno, no sé, como en qué punto lo están enfocando. Sí, muy buenas las indicaciones, profe, con respecto a abordar el tema con los jóvenes, porque así como lo crearon a uno, que de eso no se podía hablar, pues se sigue replicando la cosa, claro. Entonces nosotros nos quedamos sin discurso, no sabemos qué decirle, a ese tema le tenemos tanto miedo. Por eso yo siempre digo que los padres son los que deben ir a consulta. De sexología son los padres, porque son los que pueden aprovechar los instantes que ocurren en la casa, que ocurren con la vecina, con el vecino, con la noticia, con un reels que les llegó, ahora con las redes sociales. Los chamos están rodeados de información que lo están hipersexualizando. Y ellos necesitan un cable a tierra, no necesitan un cohete. No necesitan castigo, no necesitan represión, necesitan conciencia, información coherente. Pero nosotros no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo enseño yo a mis hijos sexualidad sana, responsable, amorosa, cuidadosa? Si yo eso no lo tengo para mí. Entonces, por eso que nos sentimos con tanta inquietud. Entonces, claro, ¿qué les puedo decir yo? ¿Qué les recomiendo yo siempre a la gente? Cuando, de hecho, por ahí en mi Instagram tengo un programa que hice con la primera dama de acá de San Cristóbal, donde yo estoy, de la gobernadora, del gobernador, perdón, la esposa del gobernador. Hicimos un programa donde hablamos cómo hablarle de sexo a los hijos. Si quieren, mírenlo en Instagram, por ahí lo consiguen como entre uno, tres, cuatro, cinco de los últimos videos que tengo montados allí. Voy a colocarles acá en mi Instagram para que lo vean de todos modos. Ah, y hoy estoy regalando un libro en mi historia para que el que lo quiera descargar, un ebook, un mini ebook que les va a ayudar muchísimo. Estas son técnicas que podemos aplicar. Pero vamos a ponerle el Instagram para que lo puedan ver. Ahí abordé precisamente cómo hablar a los padres, cómo decir a los padres cómo hablar el tema con los hijos, cómo hablarles de sexo, cómo aprovechar los instantes para conversar. Y también les decía, ya lo descargaste, qué bueno, María Jiménez. Mañana voy a preguntar a los que lo leyeron cómo les pareció. Es un mini ebook porque es condensado, es para que lo puedan leer rápido. Bueno, entonces, y hablábamos de que yo no tengo que saber todas las respuestas. Sexualmente hablando, no, porque empezando tengo mucha represión, yo fui creada con represión. Lo que pasa es que yo estudié el tema, pero si yo no lo hubiese estudiado, mire, quedo igual que todos ustedes, nada. Entonces, ¿qué sí puedo saber? Yo no tengo las respuestas, pero puedo buscar quien las tenga. Como madre tengo la responsabilidad de decirle, mira, hijo, yo la verdad, yo no sé qué decirte de eso, soy ignorante. Ay, no se sientan mal diciéndole al hijo o a la hija o usted hombre o mujer diciendo yo ignoro qué decirte en relación con eso. Pero vamos a buscar a alguien que tú le puedes hacer preguntas abiertamente y esa persona te puede hablar abiertamente. Y yo he atendido a muchos adolescentes, producto que los padres le dicen, mire, pregúntele a ella lo que quiera, ella le va a aclarar eso. Y yo no lo sé decir. Y yo no quiero hacerte un daño porque yo aprendí a los trancazos del sexo. Yo no quiero que tú lo aprendas así.
Entonces yo uso muchas metáforas, analogías. Si va una chica a la consulta, sale muy empoderada con su sexualidad. Si va un chico, sale muy consciente de la responsabilidad de su sexualidad. Y ambos, pues obviamente a los dos les doy responsabilidad, pero a cada uno lo ubico en su energía masculina, en su energía femenina y lo que significa enfrentar la sexualidad a esa edad y lo divino, lo placentero y lo riesgoso. Yo no voy a hablar solo de ITS, ¿qué es eso? Ok, entonces ahí tiene mi Instagram. Entonces, bueno, voy a seguir leyendo. ¿A qué edad se despierta el deseo sexual? Porque a mí me despertó muy chica, ahora a los 65 casi desapareció. ¿A qué edad? Mira, el proceso hormonal ahora está sucediendo muy rápido. Digamos que el cuerpo fisiológicamente es respondiente. No es que estoy despierta con deseo sexual, es que si a mí me tocan, yo voy a responder, sea bebé. A un bebé tú le quitas un pañal y le tocas. Si ese bebé tiene pene, erecta. Y si tiene vulva, lubrica. Estoy hablándole de un bebé, ¿ok? No tiene intención sexual, tiene respuesta sexual indiscriminada. Mañana vamos a hablar de los postulados que nos van a ayudar a entender esto. Sí, pero estoy dando unas pinceladitas en función de las preguntas que ustedes están haciendo. Pero, ¿qué pasa? Que si ya viene el proceso hormonal, que a veces se está dando a los 10, 8, ahora hasta los 6 años, imagínense eso, niñas de 6 años desarrollándose. Entonces, pues el proceso hormonal va a marcar la pauta del deseo. Entonces, no es raro porque tengas deseos sexuales, porque estás en un proceso de la pubertad. Y en el proceso de la pubertad donde van a aparecer las primeras señales de un cosquilleo, unas ganas, una cosa, una curiosidad, un tocarme, un descubrir que se siente rico. Bueno, ahí está. ¿Y por qué a los 65 tanto desaparece? Por los cambios hormonales, por también nuestros quizás descuidos, también porque no hemos cultivado una erótica. Porque es que mi maestra de Tantra, una señora de 70 y pico, creo que ya casi estará en los 80 ahorita, y esa señora sensual para tirar para el techo, y ella se dice, yo me practico mi cultivo diario, el cultivo diario es tocarse, acariciarse todo su cuerpo, porque todo el cuerpo estando en sentir, en armonía, en placer, tú le estás mostrando y dándole eso de información a la vida. Aquí estoy para recibir lo bueno, lo disfrutable, lo placentero. Estoy presente, pero si no me puedo ni tocar el cuerpo, pero ya sabemos por qué no nos lo podemos tocar, porque venimos con información de la edad media, ¿no? No de la abuela, ¿no? No de la tatarabuela, de la edad media. Pónganse cuántos ancestros hay ahí para atrás. O sea, cuánta cultura hay en nuestra cabeza haciéndonos de golpe todo eso. Con mi pareja anterior de hace unos años sí tenía orgasmo, pero ahora con mi nueva pareja tenemos mucho estímulo y todas las ganas, pero en la penetración profunda siento dolor. Entonces, falta incorporarle algunos detalles, falta incorporarle algún estado más de presencia, más de conciencia y entregarte al sentir, porque la mente también empieza a buscar esas comparaciones. ¿Sí? Entonces no entendemos que estamos en una nueva relación, nuestro cuerpo no se acopla a ese proceso y es un proceso consciente. Tal vez hay un dolor y bueno, hay que revisar qué pasa ahí en el dolor, en cuál de las fases pudiera estar afectándose el proceso que se interrumpe. Tuve un horrible ginecólogo que no entendía ni entiende por qué hace poco me revisó de nuevo lo mucho que me duele cuando me revisa. Tengo endometriosis y eso genera muchísimo dolor, sí. Y literalmente grito yo, y la última vez me pidió que lo mirara mientras gritaba y me revisaba con el aparato y me gritaba, ¿qué te duele? A ver, ¿qué te duele? Extremadamente violento. Ahora me da miedo que me revisen y por la endometriosis me tienen que estar revisando constantemente. Amor, y es que ese es el único médico que existe. Eso se llama violencia y eso es penado inclusive legalmente. Eso es penado, eso es demandable. Y no te estoy mandando a que lo demandes, te estoy diciendo cámbiate de médico porque te sometes a eso. Ahora estás en una implicación inconsciente que te hace quedarte ahí. Bueno, él no es el único que tiene que ver tus casos. Hay muchos médicos que son muy cuidadosos. Así que revísate. Eso no es culpa solo de un lado. Un hombre que fue abusado de niño puede tener eyaculación precoz. Si quedó con ansiedad, sí, no tanto por el abuso, es porque tienes conductas ansiosas. Y las personas muy ansiosas tienden a hacer todo muy rápido y eso incluye la respuesta sexual. Pero también puede ser por aprendizaje, ¿no? Buenas noches, una pregunta. Tengo una pareja que ha dejado de tener intimidad porque que tiene un negocio el cual ha absorbido su tiempo y ya dice uno de ellos que rara vez a los meses solo hace la tarea. ¿Qué puedo yo trabajar con ellos? Empezar con la erótica.
es lo que pudieras empezar a trabajar, pero la gran pregunta es, ellos tienen disposición, perdón, disposición para rescatar la actividad sexual, o sea, para vivir, reconectar con la actividad sexual. ¿Ellos tienen esa disposición o no la tienen? Porque si la tienen, ejercicios vas a descubrir muchos cuando estemos en el módulo 3 y el módulo 4, Marta. Ahorita solo te voy a decir así a pincelada, primero explorar la disponibilidad, la disposición, las ganas de querer hacer pequeños ejercicios y los compromisos. ¿Tienen compromiso o no tienen compromiso? Porque es muy fácil decir, mire, yo tuve una pareja que ella fue a consulta y ella quería, tenían 5 años durmiendo en la posición de cucharita, ¿no? Así se acurrucaba el uno con el otro, pero no había sexo. Y él la trataba como una reina en todos los otros sentidos, pero con el sexo nada que ver, con él no la quería ni tocar, sexualmente hablando, ¿no? O sea, cariñosamente sí era, pero sexualmente no. Y cuando ella va a verla conmigo, ella dice que sí tiene ganas, que ella quiere estar con él, de todo lo demás, bueno. Cuando hablo con el Señor, él dice que él no tiene ganas de estar con ella y que no va a haber poder humano que haga que él tenga ganas de estar con ella, que él la ama y que él la va a cuidar y que eso y de hecho se lo muestra en muchas áreas de la vida, pero con el sexo no. Entonces, pues yo ya no puedo hacer nada si él no quiere. En una relación de pareja tienen que querer los dos, ¿vale? Por acá dice María Jiménez, buenísimo, vayan a descargarlo ya. Eso era hasta mañana. Gracias, mi corazón. 5 claves para quitarle poder a tus creencias limitantes. Y en sexología sí que hay creencias limitantes. Yo no he podido descargarlo porque falta de capacidad de mi teléfono y no tengo computadora. Lo voy a bajar en un cyber. Ah, bueno, chévere. En Argentina, en el gobierno anterior agregaron materia ESI en la secundaria, que es educación sexual integral. Ah, educación sexual integral. Y se aborda muchos temas de sexualidad y orientaciones. Con el nuevo gobierno, no sé si la sacaron, pero me pareció muy interesante. Bueno, hay temas de temas que hay que trabajarlos sí o sí en la materia pendiente. ¿Cómo puedo descargarlo? Veo link para descargar el libro. Sí, en la plataforma, en la foto dice aquí, dale clic aquí y ahí está el nombre de Patricia Fornelieri. Pues, al que hace clic, descarga. Qué fácil. Ah, porque cuando haces clic te manda para la página donde tienes que descargarlo y te envía tu correo y en tu correo te llega el link para descargar. Eso es. Ujú. Ajá. Y aquí están aquí, ya se metieron en la página estos muchachos. Ajá. Por favor, la tecnología me gana. ¿Cómo se llama la señora? No sé cuál señora. ¿En qué parte se puede cargar? En la historia. Ustedes en Instagram ven la historia. Hacen clic y descargan. María Jiménez, ¿tú sabes cómo podemos encontrarlo y en qué parte del Instagram? ¿Qué sucede? Vamos a ver, yo creo que yo lo tengo por acá, se los puedo dar por acá el link y ustedes lo descargan cuando puedan. Es un link muy fácil para que lo descarguen. Es un regalito, pero vamos a ver si lo tengo acá y lo paso rápidamente a allá, ya que lo quieren. Aquí está. Ujú. Y se los paso por aquí. Ok, ahora sí lo tengo por aquí. El enlace. Es fácil, pues si están conectados a una computadora lo pueden ver aquí mismo, lo pueden descargar ahí. Ahí está. Ahí está el enlace cortico, directo. Ok, muchas gracias. Aquí lo sigo. No, no, ahí no tienes que hacer ningún pago, es un libro regalado. Gracias por las orientaciones para mi pareja. Como siempre, muy enriquecedora sus clases, profe. Gracias, gracias, gracias. Ah, de arriba lo compartieron, perfecto. Bueno, pero es que la idea es que lo descarguen allí directamente. Esa es la idea. ¿Vale? Bueno, entonces, fíjense cómo hemos ido abordando conscientemente, ¿verdad? Estos temas que nos van llevando a entrarle al tema de la sexualidad, pero entendiéndolo como un proceso integral del ser. O sea, nosotros somos seres fisiológicos, recuerden eso, somos seres socioculturales porque cada cultura tiene una premisa específica de cómo vivir, sentir y expresar nuestra sexualidad o nuestra condición sexual. En algunas es aprobado algunas cosas, en otras es prohibido. Por ejemplo, las conductas de pedofilia, ¿sí?
la tendencia que ahora la quieren regular y todo lo demás, normalizar en el mundo, en algunas partes del mundo eso está ocurriendo desde hace muchos, muchos, cientos de años, pues. Y en otros lados sabemos que ya por conciencia, por evolución, por ciencia, el niño o la niña no están preparados para la actividad sexual. Fisiológicamente pueden responder porque su cuerpo es respondiente, pero bioquímicamente y a nivel en madurez psicológica y a nivel de respuesta, no, sus respuestas no son voluntarias, son solo respondientes, están en fase indiscriminada. Y eso lo vamos a trabajar mañana. Esos se vuelven procesos muy peligrosos. Pero en otros lados, por ejemplo, es penada la zoofilia, pero si es con un animal del mismo sexo del que la practica. Pero si es un animal del sexo opuesto, entonces no es problema. Entonces, cuando uno se pone a ver, las conductas sexuales del mundo son tan raras, tan diversas, tan complejas, que lo que tenemos que entender es qué funciona para mí, para mi contexto, donde yo me encuentro y con qué me puedo sentir bien y con qué no me voy a sentir bien. Así funcione para todos en mi contexto y yo me voy a tener que retirar de mi contexto, pero no puedo imponerle a mi contexto que me complazca. Ok, bueno. Bueno, mira, Larisa, bueno, Larisa, eso estuvo muy bueno. Ya cambié de médico, bueno, claro. Y ahora me pusieron con una doctora que me dice que es más empática. Estoy en un instituto, bueno, pero ya vas a ver la diferencia. Por un lado tengo deseo y no tengo problemas de tener actividad sexual, pero por el otro lado no tengo pareja y si lo tengo son relaciones a distancia. Es algo que se podría trabajar dentro de este marco de la sexología. Pues si te está afectando, sí, porque fisiológicamente hablando, tú puedes disfrutar tu sexualidad y eso está preservado. Que tengas placer y que lo disfrutes, así sea a la distancia, me dice que tienes buena imaginación, que tienes un contacto sexual contigo, que lo puedes disfrutar, ¿sí? Pero que no consolides una relación, yo me iría más a lo psicológico, a lo sistémico, yo haría una mirada más allí, a ver por qué ese tipo de vinculaciones son las que más se adecuan para ti en este momento. Entonces yo a veces le pregunto a la persona, pero tú de verdad tienes tiempo para tener una relación de pareja donde tienes que comprometerte y estar presente. ¿Quieres asumir eso realmente? Porque es que hay gente que dice, ay, yo quisiera tener una pareja bonita, yo quisiera tener una pareja. Y yo le digo, ya le abriste espacio. Ya le diste un lugar simbólico en tu vida, en tu closet simbólico. No es que lo vas a llevar para tu casa, pero ya le diste un lugar simbólico. Pues supone que son parejas, pueden hacer algo juntos, pueden hacer planes juntos, mudarse juntos, alguna cosa, pero tú ya psicológicamente abriste espacio, porque a veces no abrimos espacio y eso no va a llegar así. Nosotros queremos, son así como los niños que quieren la chupeta, quieren el regalo, quieren solo ver comiquitas, no quieren las responsabilidades de hacer la tarea, de no sé qué. Eso es lo que pasa. Dice, profe, la admiro tanto su sabiduría que aún así casi durmiendo me estoy escuchándola. Ay, qué pecado. Bueno, pero ya vamos a terminar, no te preocupes, ya te puedo ir a dormir. Ok. Bueno, en mi país hay excursiones de solteros para ligar y disfrutar la sexualidad. Es que hay un crucero del sexo. Mm. Te monta en ese crucero. Y usted va y experimenta con lo que usted quiera, pero no está obligado a experimentar, pero va con la intención de que si quiere experimentar, experimente. En el mundo hay demasiadas cosas. Lo que pasa es que el sexo es tan poderoso como el dinero, es tan poderoso como el amor, tan poderoso porque son energías que mueven el mundo. Y por supuesto, al ser tan poderoso, es manipulable también. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar empoderamiento para no caer en esas trampas. Mi psiquiatra me dijo hace poco que cuando solicité una cita con ginecóloga, Cristi, dice que sea hombre, porque dice que las mujeres tratan mal a las mujeres. ¿Será cierto? ¿Qué será la experiencia que tiene ese psiquiatra para decirte eso? Yo no sé. Yo he tenido la experiencia de ambos lados y para mí las dos cosas han sido iguales, porque la experiencia es muy subjetiva de cada quien. Maestra, ¿se puede dar que una pareja se puede tener buena relación sexual, pero no así relación como pareja de esposos, siempre discutiendo? Totalmente, Angie. Qué buena pregunta. Hay relaciones que solo sirven para el sexo. Entonces no es una relación de pareja, es una relación sexual. Hay relaciones que sirven para tener una relación de pareja y no funcionan mayormente para el sexo, funcionan más como familia. Es una relación más de comunidad familiar. Es relaciones que juntan todo, el sexo, la convivencia y el procurarle el bien al otro, el que el otro esté funcionando.
también, o sea, como desearle un mayor bien al otro integrante de la pareja. Y esas son relaciones de pareja, donde está lo mío, lo tuyo y lo nuestro. Estamos trabajando juntos por esto. Y Noelia necesita el crucero. Ella va a tomar agua. Ah, bueno, imagínate, hay una alumna conectada en Italia a las 3:36 y se está trasnochando. Ay, qué pecado. Bueno, mi amor, qué bueno que te lo puedas disfrutar. Pero vamos a mandarlos a dormir ya a toda esta gente, por favor. Bueno, voy cerrando por acá. Puedo escucharlo mañana grabado también, en serio. ¿Hay crucero solo para eso? Claro. Sí, sí, se llama Crucero del Sexo. Búscalo en internet. El crucero del amor. Hay que tener la mente más abierta para entender y ver la diversidad de la sexualidad en todo el mundo y en todos los colores, con respeto a la dignidad que merecen cada uno. Una vez hecho ese paso, creo que es muy divertido, excesivamente interesante y enriquecedor, además de empoderante. Claro, mire, yo les digo algo, que yo haya estudiado sexología y que yo pueda ver tanta variante sexual no significa que todo me interesa. No, para nada. Es más, mientras más apertura sexual tengo, más exquisitez también tengo. Y eso me lo da que la conciencia de saber qué es lo que realmente sí me gusta, qué es lo que realmente no me gusta, qué es lo que no quiero en mi vida. Y eso es genial. Dice por aquí, el mini ebook llega de manera inmediata o llega, no, llega de una vez en correo, usted va para el correo y le da clic y lo descarga. Eso es así, eso está automatizado. Ahorita con la tecnología todo está automatizado. Yo estoy hablando con usted y usted creía que yo le envié el correo, pero estoy hablando con usted, eso lo hace mi robotina. Ya me llegó mi hijo, gracias por tan hermoso regalo. Es que de verdad es con mucho cariño, pues se tienen técnicas que vamos a trabajar. Pero bueno, ahí tienen eso. Bueno, vea, revisa el correo que pusiste, si no, vuélvelo a cargar un correo que sí sirva, porque a veces uno mete mal el dedito en un correo y no le va a llegar. Y por allá la Corina ya va a buscar el correo, digo, el crucero. Ole, Corina, pero ¿y entonces? Pero espérate que todavía no hemos avanzado en el tema. Ay, parece que es cuestión de espacio. Sí, mañana todo el día está eso publicado. De hecho, están historias destacadas. Lo dejé destacado para que cuando llegue alguien y curiose, ¡pum! Y lo pueda también ver. Así que dice, es absolutamente cierto. Mientras más experiencia, más selectividad. Claro, profe, mil gracias. Ya me llegó. Qué bueno. Gracias, profe. Gracias, gracias. Ya lo recibí. Va a acabar clase. Sí, va a acabar la clase, claro. Soy joven, pero nunca he tenido sexo. ¿Cuál casual, siento que no me llama la atención, solo puedo tener sexo cuando siento que estoy enamorada? Ah, bueno, esa es otra premisa sociocultural, Karina. A las mujeres nos enseñaron, y con esto voy a cerrar, a las mujeres nos enseñaron que para disfrutar el sexo tenemos que estar enamoradas. Mire el mensaje que le dieron a las mujeres. Usted, cuidadito, abre las piernas, tiene que estar dispuesta para el hombre que es el que se la merece, que se la gane, que usted tiene que esser enamorada de él, que sabe que va a ser el de toda la vida. Mientras nosotros nos estaban diciendo eso, a nuestros hermanos o a los de nuestra generación, de nuestra edad, le estaban diciendo, métalo y disfrute y goce bastante mismo, para que se vuelva un buen hombre, para que mientras más mujeres tenga, mejor. Entonces luego se consigue ese hombre, esa mujer, y mientras ella, pues, imagínense un encuentro fortuito, ese cuento me encanta, un encuentro fortuito y la mujer esa noche, wow, vio un hombre espectacular, se sintió erotizada, sintió que el cuerpo le brincó por todos lados. No, 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 eso dijo, esto fue amor a primera vista, Cupido se pasó, no me flechó, me desarmó, me masacró Cupido, aquí estoy enamoradísima. Y ese fue el cuento que ella se argumentó para tener sexo con ese hombre. Se enamoró. El hombre llega al cuento a la oficina, al otro día dice, no, ayer coroné, conocí una chama divina, espectacular y fue con desayuno incluido. En ningún momento dijo que se enamoró. Las mujeres tienen la premisa de que si no se enamoran, no pueden tener sexo. El hombre, en cambio, no necesita enamorarse para tener sexo. Y hay hasta toda una connotación en el tema, ¿sí? Cómo está inclusive el sexo y el corazón, qué sobresale de la mujer, el pecho y el corazón, el enamoramiento, que sobresale del hombre anatómicamente. Él es aplanado aquí, pero sobresale el sexo. Y cuando se encuentran, las formas se acomodan. Entonces, fíjense que es interesante ver cómo nosotras tenemos ideas del sexo que no son las que tienen los hombres. Ellos tienen ideas del amor que no son las que tenemos nosotras. Entonces, bueno, eso es una dinámica compleja que tenemos que aprender a ver y a darnos el permiso de mirarla de otra manera. No con eso te estoy diciendo que tengas sexo por tenerlo.
porque tampoco me parece que sea interesante, me parece de lo más aburrido tener sexo por puro tenerlo. No, que cuando tengan una actividad sexual es porque sienten de verdad nota, placer y están en su entero juicio, están claros de que una cosa es un disfrute sexual y otra cosa es enamoramiento y otra cosa es una relación que puedo proyectar. Hay personas que son muy buenos solo para la cama, o sea, y eso está bien, pero con esa persona no puedes pensar en la casa rosa, el niño rosa, la pantera rosa, no, nada de eso es rosa. No tiene que poner los pies en la tierra. El sexo es una cosa, sexo y amor cuando se juntan, puedes tener un romanticismo con alguien, pero ¿qué tal que estés uno solo en el romanticismo y el otro solo esté en sexo? Pues eso también se habla, por eso es que hay que aprender a hablar de sexo. Cóncavo y convexo, así es. Bueno, se puede tener, pero tener con uno mismo y también lo puedes tener con otra persona si así lo trabajas en conciencia. Gracias por transmitir espontaneidad de tu conocimiento. Gracias, Corina. Cátedra de sexología. Gracias, gracias, gracias. Bueno, mis amores, besitos, linda noche. Nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar de de los postulados. El postulado de integración, el postulado del desarrollo sexual funcional. Cómo nosotros funcionamos con nuestro sexo y cómo desarrollamos nuestro camino sexual. Cómo desarrollamos nuestra biografía sexual y nuestra vida sexual. ¿Vale? Entonces nos vemos mañana. Besitos. Linda noche. Chao, chao.